En esta ocasión platicaremos con Ulises Mejía Haro. Él es presidente municipal de Zacatecas, Zacatecas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marta Palma, por la oportunidad que me brindan de comunicarme con ustedes mediante estas plataformas. Gracias a la revista Alcaldes de México por estar siempre al pendiente de las acciones que emprenden las alcaldesas y los alcaldes de este país. Muchas gracias. Alcalde, quisiéramos que nos compartiera, por favor, a raíz de esta publicación que hizo la SEDATU de la Guía para la Recuperación Socioeconómica de Municipios, ¿cuál fue la experiencia en Zacatecas desde la planeación, implementación y ejecución de acciones justo para enfrentar esta crisis que ocasionó la pandemia? Bueno, comentarte, Marta, que primero nosotros implementamos una estrategia multisectorial donde se atendía, obviamente, lo prioritario, que era la contención y la mitigación de esta pandemia originada por el COVID-19, con 185 acciones que están de tiempo completo desde hace más de 200 días, enfrentando a este enemigo que no vemos, pero que lamentablemente ha cobrado la vida de miles de mexicanos, ha infectado a millones de personas, más de 27 millones de personas infectadas por COVID-19 en el planeta. Y esto lo hemos realizado con diferentes acciones, involucrando a la iniciativa privada, a la sociedad y a los gobiernos, tanto Gobierno de México, Gobierno del Estado y, por supuesto, los ayuntamientos, desde esta red de municipios saludables, de esta red mexicana de municipios por la salud, que se ha estado coordinando en tiempo y forma con cada uno de las alcaldesas y alcaldes que forman parte. ¿Cuáles fueron algunas de las acciones? De manera muy resumida, Marta. Primero, se implementó la caseta de sanidad, que es uno de los proyectos que valoró el estudio de estas acciones de la propia Organización de las Naciones Unidas a través de esta guía de la recuperación socioeconómica municipal. El enfoque esencial es que la gente pudiese comprender que se tienen 4 esferas. Ese era el ejemplo que dábamos. Se tienen 4 esferas que están arriba de una tabla. Y esta tabla, Marta, está flotando a mar abierto. Y es muy difícil predecir cuándo nos va a llegar una ola. Y nosotros, como autoridades, como ayuntamientos, como gobiernos, nuestra obligación es que no se nos caiga ninguna de las 4 esferas que se encuentra arriba de esa tabla. ¿Cómo se llaman estas esferas? La primera se llama COVID-19, la segunda se llama economía, la tercera tiene el nombre de seguridad y la cuarta tiene el nombre de esperanza. Entonces, nuestra obligación es, pues, mantener esta tabla flotando en mar abierto sin que se nos caiga ninguna de estas 4 esferas. Entonces, diseñamos 185 acciones que atendiera cada una de ellas, priorizando en que obviamente no hubiese más casos de contagio por COVID-19, que no hubiese más lamentables defunciones, que no se paralizara la economía, porque de lo contrario se nos cae esta esfera y de manera automática se nos cae la esfera de la seguridad, porque ante nula venta de los negocios, ante despidos masivos de compañeras y compañeros que tenían anteriormente pues un empleo, se puede brotar esta inseguridad en diferentes puntos del país y con ello la pérdida de la esperanza. Entonces, todas están ligadas. Una de las acciones fue, primero, la caseta de sanidad, que es muy diferente a un filtro sanitizante. Ahí no se genera aspersión de algún sanitizante, sino es una caseta informativa, donde llega el ciudadano, la colocamos en el puente peatonal con mayor afluencia en el estado. Se ha atendido a más de 900,000 personas para que ustedes puedan dimensionar cuánta gente cruza por este puente. Esta caseta de sanidad, la cual participó en el proyecto de las propias Naciones Unidas, entra el ciudadano a esta caseta, primero se le informa que es importante el lavarse las manos con frecuencia. Es una de las herramientas fundamentales para la contención de esta pandemia. 2, que es fundamental el uso de cubrebocas y el saber utilizarlo. Y 3, la sana distancia. Esas estrategias se podrán decir de manera muy simple, pero son herramientas fundamentales para el combate a este enemigo,
que la gente guarde su sana distancia, 1,5 metros distante de otro ciudadano, que porte el cubrebocas, que conozca la eficiencia de cómo portarlo y también, en las mismas posibilidades, se esté lavando las manos con frecuencia o se dosifique gel alcoholado. Eso fue una de las primeras estrategias. Ahí se arropaba la caseta de sanidad con algunos spots auditivos para la gente que va transitando. Se fue evolucionando a tal grado de estar entregando panfletos, de cómo informarse de manera institucional sobre las medidas de prevención y promoción de la salud, tanto en su hogar, como en el trabajo, como en el trayecto. Fue parte de esta caseta, continúa aperturada. Nos donaron cubrebocas, inclusive la comunidad migrante, tanto Estados Unidos, China, como Israel, nos donaron más de 100,000 cubrebocas para estarlos repartiendo en esta caseta. Otra estrategia fue el banco de alimentos. Lo comento porque todo esto va ligado, Marta, a la primera esfera, que es la contención del COVID-19. Ahí tenemos que enfocarnos, pero paulatinamente recuperando la economía. ¿Y cómo la recuperas? Si hay menos casos, si la gente deja de estar aislada, y esto va a estar en función de que obviamente no haya más hospitalizados por COVID-19. Implementamos una campaña que se llama Compartiendo Esperanza, es una campaña con Banco de Alimentos, pues organismo autónomo que nos ayudó a emprender una campaña con los donativos de los ciudadanos, de la iniciativa privada, de algunos colaboradores. Donamos nuestro sueldo durante varios meses y se hizo una gran bolsa de recursos que se transformaron en despensas, en apoyos alimentarios desde el Banco de Alimentos, en coordinación con Segalmex de Gobierno de México. Y con ello pudimos llegar a más grupos que estaban desprotegidos y así evitar que haya despidos, evitar que con esto se incrementara la inseguridad y se perdiera la esperanza. Hubo un programa que se llama Mujer Segura, que es la especialización de nuestra corporación, de la policía de proximidad, que en el panfleto, en el estudio, ustedes pueden analizar que se implementó. Es una unidad especializada de género, Mujer Segura, que es la policía. Ante este confinamiento se incrementó las denuncias de género contra las niñas y contra las mujeres, y tuvimos que echar a andar esta policía Mujer Segura para atender las denuncias de manera especializada. Uno, no revictimizar a la víctima, y dos, entender las causas que originaron que esta persona fuera agresiva. Y ahí, en esta unidad especializada Mujer Segura, unidad especializada de género, se integra por psicólogos, por trabajadores sociales, obviamente por licenciados, abogados, para que la víctima pueda denunciar al agresor de manera institucional o en las instancias correspondientes, pero también el psicólogo revisa al agresor y el trabajador social qué es lo que lo detonó, cuáles son las causantes, si es pérdida del empleo, si es un trastorno mental, si es un estereotipo muy marcado, o si es efectivamente el tema del confinamiento de la pandemia. Y de ahí surgió otra campaña que ya se está replicando en Italia, que es la campaña de cubrebocas morado. Esta campaña se unió con los diferentes negocios, estas cadenas nacionales, estas tiendas de conveniencia, estas farmacias conocidas por la gran mayoría de los mexicanos, se unieron en esta campaña de cubrebocas morado. ¿Qué es cubrebocas morado, Marta? Es un código. Cuando el agresor, ante este confinamiento, atenta con su pareja, lo primero que hace es retirarle el celular, retirarle el internet, evitar que se pueda comunicar con sus vecinos, con sus familiares, no recibe visitas, pero sí permite a este agresor que la víctima lo esté acompañando a hacer sus compras, ya sea a la farmacia, a la tienda de la esquina, al establecimiento. Entonces, es ahí donde se colocó este código de cubrebocas morado. Al llegar la persona, que usualmente viene acompañada por la víctima, esta persona agresiva, llega y la víctima puede solicitar un cubrebocas morado a quien está atrás del mostrador. Quien está administrando ese negocio le dirá que por el momento no tiene un cubrebocas disponible, pero si le permite su número, su nombre y su domicilio, con todo gusto se le va a informar cuando se tenga abastecido este producto. Entonces ya el que está atrás del mostrador sabe que es un código de alerta de género.
Cuando se retira la víctima con el agresor, la persona nos contacta al 911 a la unidad especializada de género mujer segura y se da prácticamente la información. Aquí estuvo la persona de tal nombre, con tal domicilio, con tal teléfono y activó el código de cubrebocas morado que es: estoy siendo violentada en mi hogar. Y es así como hemos estado atendiendo paulatinamente este tipo de acciones de las 4 esferas que te comenté, Marta, al inicio. Se implementó la ruta blanca contra el COVID, que es un transporte público gratuito que transita por el área metropolitana. Este transporte público gratuito es para los servidores de la salud, para quien está atendiendo en esta batalla a los pacientes infectados por COVID-19, pero también desde el vigilante que abre la puerta del hospital, tanto público como privado, la enfermera, el administrador, el camillero, obviamente el médico y el especialista tienen un transporte público gratuito que se convirtió en un cerco sanitario móvil para resguardar la integridad de los servidores de la salud, pero también para evitar que haya discriminación hacia ellos por parte de la ciudadanía, que lamentablemente al ver una persona con una bata pensaba erróneamente que tenía pues el virus, que era el portador o el vector que estaba transmitiendo el COVID-19, lo cual era lamentable. Entonces protegimos a los servidores de la salud mediante este transporte público gratuito que también ayuda a la economía, a que se reactive la economía, porque el vigilante, pues ante este problema, pues se la amortigua un poco con los gastos con este transporte público gratuito, pero también se apoya a la ciudadanía que utiliza de manera ordinaria el transporte público colectivo, para que puedan sentirse seguros los ciudadanos y también seguros, en este caso, los servidores de la salud. Son 9 rutas que salen desde muy temprano hasta muy tarde, flexibilizando los horarios debido a que esta pandemia obligó a los servidores de salud a trabajar a marchas forzadas, a incrementar inclusive pues su carga laboral, y el transporte público tiene horarios. Nosotros colocamos desde el ayuntamiento de la capital este transporte público gratuito. Se llevaron campañas de sanitización que al inicio hubo controversias si eran útiles, funcionales o no. La propia Organización Mundial de la Salud lo discutió en algunos publicados o publicaciones que hicieron. Nosotros lo que se implementó fue una campaña de limpieza aunada a la desinfección y reforzada con la sanitización. Son 3 etapas. Llegábamos a los paraderos de autobuses, a las zonas hospitalarias, a las escalinatas, a los callejones, a las plazas, plazuelas, y se hacía el barrido manual, se limpiaba, se recogía la basura y posteriormente llegaba un equipo para hacer acciones de hidrolavado con agua clorada, con jabón, el tallado y posteriormente la sanitización con sales cuaternarias, con este producto Poliquat. Todas estas acciones se hacían cercana a la medianoche para que reposara el sanitizante una vez que los espacios estuviesen limpios y desinfectados, para que el día siguiente pues, el ciudadano pudiese sentirse un poco más seguro. Termino con estos últimos puntos. También se trabajó, Marta, las capitales en el estado. En los estados, usualmente son donde se tienen los hospitales COVID, y aquí se atiende los ciudadanos que provienen de otros municipios del estado. Entonces, lamentablemente, cuando un familiar está infectado por COVID-19, es trasladado a la capital, proveniente de otro municipio, pero lo acompaña su ser querido, lo acompaña su familiar, independientemente que no lo puedan ver, pero pues estás hablando de mi familia. Pues voy a estar atento de su recuperación. Y como son foráneos, no son capitalinos, pues se encuentran esperando en las salas de espera, esperando en las escalinatas, en los estacionamientos, arriesgándose, inclusive ellos mismos puedan ser infectados. Entonces se trabajó para instalar un albergue con la comunidad migrante, en esta casa del migrante, un albergue temporal para los familiares infectados COVID de otros municipios, que pudiesen ahí alimentarse, asearse, descansar. Entonces, un albergue que sigue operando, que también ayuda a, obviamente, amortiguar la economía
aún así, de los familiares que están infectados, de por sí tienen el problema de que su familiar está jugándose la vida contra este enemigo que no vemos, y todavía es tener un gasto el estar alimentándose, trasladándose en un municipio que no es el de ellos. Entonces se colocó este albergue de personas con familiares infectados COVID. Se les brindó hospedaje gratuito a al personal médico, a los enfermeros, para que pudiesen llegar ahí, asearse, cambiarse de ropa, si quisieran descansar antes de llegar a su hogar, como una caseta, como un filtro aislado para que pudiesen generar estas acciones de prevención o promoción de la salud, o bien aquellos médicos o especialistas que se aislaron de su familia tienen un hospedaje gratuito en el Ayuntamiento de Zacatecas con alguna alianza con un par de hoteles que brindaron descuentos y se solidarizaron ante esta contingencia sanitaria. Hubo una vinculación muy fuerte con la comunidad internacional, donde nos dotaron de cubrebocas, como lo mencioné, nos donaron tubos endotraqueales subglóticos, estos tubos que se utilizan cuando están las personas hospitalizadas por COVID-19. Fue una innovación que se dieron estos tubos por parte de la Universidad de Davis, de Harvard y Oxford. Estos tubos llegaron a México, los repartimos inclusive con otros estados, por supuesto con el estado de Zacatecas, y desde la Red Mexicana de Municipios por la Salud, que tengo la gran responsabilidad de presidir, también ayudamos a diferentes ayuntamientos. Es parte, pues, de toda esta vinculación. Si te fijas, Marta, atiende el darle un servicio público gratuito de transporte a los ciudadanos, pues amortigua un poco sus finanzas. El poder implementar una campaña de banco de alimentos para apoyar a los trabajadores que habían sido aislados, a los restaurantes, también amortiguó un poco el tema de la pandemia. Esta caseta de sanidad pues disminuía la probabilidad de más contagios. Son de las Zacatecas capitales, de las últimas capitales con menos casos en el país en términos per cápita. Se brindó hospedaje, esto también ayuda a las finanzas, el albergue, las campañas de sanitización, la vinculación con la comunidad internacional, apoyos económicos. Se generaron apoyos económicos para el pequeño comercio, sobre todo nos enfocamos en el micro y en el pequeño comercio, que es prácticamente el autoempleo, para que ellos se estuviesen fortaleciendo paso a paso ante esta lamentable pandemia, que no solamente infecta y cobra la vida de ciudadanos, sino también paraliza finanzas, genera brotes de inseguridad y la pérdida de la esperanza. Es así como estamos trabajando en esos cuatro vertientes. Y hago el ejemplo de esta tabla, porque no puedes predecir cuándo puede llegar una ola. Esto es en función de que la gente nos ayude, con el uso de cubrebocas, con el lavado frecuente de nuestras manos y con su sana distancia. Sería a grandes rasgos lo que se estuvo trabajando. Te platiqué algunas de las acciones, son 185, las más relevantes son las que te acabo de comentar. Perfecto. Y para el tema de la generación de empleos, atraer inversión al municipio, ¿qué se está haciendo? Bueno, se tiene un programa que se llama Seguridad en Salud. Este programa es la nueva experiencia. Zacatecas es una capital cultural, una capital patrimonio mundial. De hecho, el próximo año 2021 va a ser la capital de la cultura de las Américas. Ha sido reconocida en 2 ocasiones como la ciudad colonial más hermosa del país. Estuvimos en el top 5 de los destinos favoritos para los turistas en el mundo, Zacatecas, y esto obviamente se colapsó porque nuestra industria más fuerte es el turismo. Entonces se colapsó, los hoteles tuvieron que cerrar, los restaurantes se mantuvieron abiertos, pero con nula o poca venta, los servicios turísticos, nuestro teleférico, la mina, las callejoneadas, todo lo que distingue a Zacatecas, los museos que tenemos. Es la ciudad con la segunda ciudad con más museos en términos per cápita del país. Entonces se ha estado resintiendo muy fuerte. ¿Qué se hizo? Ahora se tiene un convenio con diferentes ciudades que están contiguas o aledañas a la capital de Zacatecas en un radar no más allá de 5 horas de trayecto vía terrestre para ofertar el nuevo servicio. Ya no vamos a ofertar que es una ciudad colonial, que eso lo conocemos todos. No vamos a ofertar que es una ciudad patrimonio mundial con la declaratoria de la UNESCO, sino vamos a ofertar una experiencia que se llama seguridad en salud. Y para que tú te sientas seguro en salud,
pues debes de viajar en tu propio vehículo. Que la gente en ocasiones, el subirse a un transporte público, el abordar un avión, pues ya no te sientes tan seguro como antes, pero sí el trasladarte en tu vehículo. Entonces firmamos convenios, por ejemplo, con San Luis Potosí, con la capital que está a 2 horas de Zacatecas. Estamos con acuerdos con Aguascalientes, con Monterrey, con Guadalajara, con Durango, con Saltillo, que son ciudades que puedes llegar a ellas en un lapso de tiempo de 3, 4 horas, hasta 5 horas de distancia en tu vehículo. Entonces la gente sale de su hogar, viene a Zacatecas de manera segura porque es su vehículo, y al llegar, todos los comerciantes deben ofertar este servicio, la seguridad en salud. Si yo llego, me bajo en mi vehículo, entro al hotel y veo que la persona que me recibe en el hotel porta careta, porta cubrebocas, hay un tapete sanitizante, se tiene este filtro con el gel alcoholado, la sana distancia, la señalética, me siento seguro y me hospedo. Salgo en la noche a un restaurante y veo que tiene la capacidad de aforo permitido, el 50%, hay mesas con la sana distancia, se tiene también estos filtros, desde el tapete sanitizante, el personal que llega y me atiende se sanitiza la superficie de la mesa. Esto es lo que tenemos que estar ofertando el día de hoy. La seguridad en salud es un convenio que estamos trabajando para promocionar no solamente Zacatecas, sino se replica en Saltillo, se replica en San Luis Potosí, se replica en Guadalajara, se replica en Aguascalientes, se replica en Durango, con este tipo de trabajo. Y eso lo hacemos desde las capitales, desde el municipio. De la mano del gobierno del estado, ellos traen una campaña que también es similar y está siendo complementaria con nosotros y nosotros con ellos, que es visita en corto, que es prácticamente disfruta en corto. Es un programa turístico que atiende prácticamente la misma lógica, invitar a que lleguen a Zacatecas, las ciudades que están próximas, para que se puedan trasladar de manera doméstica, regional en este punto. Porque hoy en día todavía estamos pues con limitantes en los hoteles, en los aviones, en las líneas aéreas para recibir turistas del extranjero o bien turistas de ciudades más lejanas que las que te comento. También uno de los puntos que mencionaba la guía es la inversión pública para generar empleos. También que se contrate, obviamente, la compra de materiales localmente. Entonces, no sé si nos pueda comentar ustedes cómo han hecho acciones al respecto. Sí, por supuesto. Sobre todo esta administración se ha enfocado en los servicios públicos, que te lo mandata la propia Constitución en el 115, servicios públicos, pero deben de ser servicios públicos de calidad. Optamos que la mezcla asfáltica fuera de la región, que el adoquín, aquí la ciudad colonial, gran parte de sus calles, sus avenidas son de losa tanto regular como irregular, de piedra. Entonces se compra alrededor de la ciudad para generar. Se emprendieron programas de empleo temporal para poder ayudar a la gente ante esta contingencia, que reactivara estos créditos con tasa cero, créditos que se pudiesen pagar. Estos los empezamos a dar desde marzo. Hablamos de que esto comenzamos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Llevamos 6 meses, prácticamente más de 180 días combatiendo este virus. Se generaron apoyos económicos, unos a fondo perdido, hacia los ambulantaje, hacia el sector más vulnerable, los oficios, otros que estaban regulares. Se generó créditos a tasa cero de hasta 10,000 pesos para que pudiesen pagar algunas rentas, pudiesen pagar algunas cuentas pendientes como servicios. Se flexibilizó los pagos, todos los espacios públicos del ayuntamiento, como mercados, tianguis, espacios donde son propiedad del ayuntamiento y se arrendan a un tercero, todo eso se condonó desde 3, 4 meses. No estamos percibiendo ninguna renta, ni el uso del suelo por hacer ventas en la vía pública. Se estuvieron generando apoyos en los recibos de agua potable. Salió un apoyo en el mes de junio que se llama Apoyo COVID. Era un descuento a toda la ciudad de Zacatecas en este sentido, en aquellos que hubiesen tenido consumos promedio, consumos razonables. Ahí se aplicó este descuento y esto te ayuda a que también la gente pueda amortiguar un poco los estragos de esta pandemia. Si bien no les cambias la vida,
pero una renta de 2,000, 3,000 pesos pudo ya ser solventada con estos apoyos. Se está generando con los dueños de las fincas del centro histórico, que prácticamente son fincas pues muy antiguas. Se está generando que si ellos dan un descuento, una prórroga en las rentas, nosotros haríamos lo mismo con ellos en el tema del predial. Si les dieron un 30%, un 40% de descuento a quienes les arrendan el espacio, nosotros haríamos lo propio con ellos cuando vayan y paguen el impuesto del predial aquí en la ciudad de Zacatecas. Entonces, es la colaboración entre todos para que juntos podamos ir saliendo adelante ante esta contingencia sanitaria. ¿Los recursos que ha empleado el municipio han sido suficientes o se ha tenido que buscar fuentes de financiamiento? No, yo creo que no hay dinero que alcance. Ningún ayuntamiento te puede decir que tiene el recurso suficiente, y menos en una pandemia como la que estamos viviendo. Lamentablemente, Marta, nadie estaba preparado. Ni el gobierno de México, ni el gobierno del estado, ni los ayuntamientos estaba preparado para esta pandemia. No la teníamos en el radar. Por lo mismo no estaba ni presupuestado. Nosotros teníamos un recurso que atiende a emergencias. Es un recurso que destinamos para alguna catástrofe, pero sobre todo climatológicas, que se pueda tener inundaciones, un tema de nevadas o fuertes vientos. Entonces dejamos un recurso para poder atender este tipo de emergencias, que lo implementamos y lo utilizamos ahora con el COVID-19. Eso nosotros nos permitió, por ser previsorios, nos permitió avanzar, pero obviamente ha sido insuficiente. Por ello, la coordinación con la comunidad migrante, mandamos cartas a todas las embajadas, mandamos cartas a las ciudades hermanas de Zacatecas, en esos hermanamientos que hemos tenido durante muchas décadas, y afortunadamente muchos de ellos contestaron. Y en menos posibilidades nos estuvieron apoyando con insumos médicos, con pues artículos o productos de protección personal, para ir poco a poco atendiendo a la ciudadanía. La gestión, sobre todo con el Estado, de no caer en la duplicidad de apoyos. Nosotros vamos a atender este padrón de beneficiarios. Ustedes, lo más coherente, lo más lógico, que es entre todos podamos atender este padrón. Y el Gobierno de México está atendiendo a este otro padrón. Entonces, que no haya duplicidad. Compartimos los padrones en una sola plataforma donde se tenían todos los apoyos del Gobierno de México, como las becas Benito Juárez, adultos mayores, construyendo el futuro, escribiendo el futuro, las becas de discapacidad, todo lo que el Gobierno de México está implementando en sus programas de bienestar. Entonces, eso es un padrón. El Gobierno del Estado también trae una lista fuerte de apoyo, y nosotros estaríamos atendiendo pues a los otros compañeras y compañeros que no llegan a estos dos niveles de gobierno. Claro, jamás vas a poder atender a toda la ciudadanía. Hablamos aquí prácticamente de 200,000 habitantes. Va a ser muy difícil llegar a todos lados. Por eso priorizamos al tema más vulnerable, a las personas de atención prioritaria, en la zona SAP, que son estas zonas más marginadas, a las jefas de familia, a adultos mayores, a personas con discapacidad. Todo esto lo estuvimos haciendo con algo que inclusive complicó más el asunto, Marta, porque estamos trabajando con el 30% del personal. Y esto es conocido en todo el país. El 70% de nuestro personal está aislado, está en casa, porque es adulto mayor, porque tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, porque es una persona en periodo de lactancia o está embarazada, o bien es vulnerable debido a alguna discapacidad. Entonces, todos ellos se aislan. Entonces, estamos trabajando a marchas forzadas en esta nueva normalidad con el 30% del personal y con las mismas exigencias y con menos recursos. Este panorama lo vive todo el país y todos los países, inclusive países que estaban preparados, Marta, para una guerra mundial, fueron doblados por la pandemia. Vean Estados Unidos, cómo se perdieron millones de empleos en Estados Unidos, cómo nuestros migrantes radicados en este país vecino del norte también perdieron sus empleos. Es el país con más infectados, lamentablemente, que ha tenido registro en esta pandemia, y ellos estaban preparados inclusive para una guerra mundial. Entonces es parte fundamental pues el estar dimensionando que este enemigo es capaz de destruir hogares,
es capaz de destruir negocios chicos, medianos, grandes negocios, las micro, las MIPYMES, y es capaz lamentablemente de cobrar la vida de muchos mexicanos. Claro. ¿Y si nos puede dar una proyección de cómo espera cerrar el año el municipio en cuanto a finanzas y recuperación de la economía? Tenemos finanzas sanas a pesar de esta pandemia por el uso eficiente y honesto de los recursos públicos. Y esto, más allá que te lo diga el alcalde, te lo pueden decir las propias calificadoras, estas empresas calificadoras, estas firmas calificadoras que te dan una evaluación, una calificación. Se han incrementado nuestras calificaciones y eso permite inclusive acceder a tasas de interés más bajas. Nos heredaron deuda que a raíz de este aumento o mejora en la calificación crediticia te da ahorros, puesto que ya tienes casi la mitad menos de la tasa de interés. Tenemos una mejor tasa de interés y te permite ahorros. Nosotros desde el primer día, Marta, nos enfocamos en los servicios públicos. No construimos obras faraónicas, no estamos construyendo acciones que nos vayan a descapitalizar. Al contrario, se ha ido en el tema muy central que nos lo comentan los propios ciudadanos en las audiencias públicas. Estamos brindando audiencias públicas todos los martes desde que llegamos a la administración. Son más de 71 audiencias públicas que hemos estado atendiendo de manera rigurosa, martes a martes, desde el Ayuntamiento de Zacatecas, en barrios, colonias y comunidades. Y ahí es un embudo de solicitudes y es como las priorizamos. Estamos trabajando en la sustitución de lámparas, que es lo que va a continuar, la sustitución de lámparas, las ampliaciones eléctricas, las ampliaciones de drenaje, la mejora en la recolección de residuos sólidos, el mayor equipamiento hacia el departamento de recolección de basura, la diversificación de nuestra corporación de la policía de proximidad. Tenemos ya la policía ambiental, tenemos la policía mujer segura, tenemos la policía turística, custodios del patrimonio, y una policía que es rural, que patrulla las comunidades rurales de la mano de la Guardia Nacional. Entonces, se viene el mismo trabajo. Este próximo domingo, 13 de septiembre, rendiremos informe a la ciudadanía mediante las plataformas virtuales a partir de las 7 de la noche. Sí ha sido difícil, tengo que reconocerlo. Estamos frente a un escenario complicado. Tanto el país, los estados, como más de los 2.500 municipios que tiene este país, estos ayuntamientos, vamos a enfrentarnos a una crisis que se va a agudizar. Se va a agudizar por aquellas personas que no van a recuperar el empleo a corto plazo, aquellos negocios que no se pueden levantar porque hay pocas ventas, y si hay pocas ventas, pues hay poco personal, y si hay poco personal, hay poco ingresos en las casas. Va a ser muy, muy complejo. Por eso es importante que se llamen a todas las fuerzas políticas. Debemos hacer un alto, reflexionar, vernos todos a los ojos y decir, esto no había pasado en la historia de nuestro planeta. Es importante que azules, rojos, amarillos, tricolores, guinda, inclusive personas que no tienen ningún color, hablo de los partidos políticos, puedan unirse para que todos salgamos. No andar en estas grillas que lamentablemente todavía hay gente que hace leña del árbol caído. Debemos de fortalecernos, de fortalecer a nuestros gobernadores, de fortalecer, por supuesto, al presidente de México, y de esa forma nosotros como alcaldes vamos a fortalecer a nuestra ciudadanía. De forma aislada va a ser titánico, sino que imposible poder continuar sirviendo a la gente. Así es. Perfecto, alcalde. Pues yo le agradezco mucho el tiempo de la entrevista. No sé si tenga algún otro comentario que nos haya faltado puntualizar. Solamente agradecerle a la revista Alcaldes de México, a ti por esta entrevista, a todo tu auditorio. Es una forma de comunicarnos con la ciudadanía y aprovecho para invitarlos a que no bajen la guardia. El hecho de que estemos en semáforo naranja, el hecho de que estemos en la nueva normalidad, no significa en ningún momento que se haya vencido esta pandemia originada por el COVID-19. Es fundamental que nos ayudes a combatir este enemigo que no vemos, pero sí lo identificamos como COVID-19. ¿Cómo lo puedes combatir? Con 3 estrategias mezcladas, no aisladas, mezcladas entre sí, que es la sana distancia, el 1,5 metros distante de otro ciudadano, el uso de cubrebocas, el saber utilizar el cubrebocas y, por supuesto, el lavado de manos con frecuencia. Sería una gran ayuda por parte de la ciudadanía. Es un ejército titánico que se tiene en el país que va a fortalecer a los servidores de la salud y va a fortalecer a quienes están al frente arriesgando sus vidas por resguardar las nuestras.
Claro que sí. Pues seguiremos al pendiente de lo que acontece en el municipio y le agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias, Marta. Fuerte abrazo para todos y todos ustedes.